Beatriz Busaniche es licenciada en Ciencias de la Comunicación y nos va a ayudar a entender algunas cuestiones que han llegado de la mano de un informe de Amnistía Internacional, pero además estamos viendo y viviendo el momento Facebook y todo lo que ha pasado con estas cuentas que se utilizaron para fines espurios, podríamos decir. Hola Beatriz, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, Bienvenida. Bien, gracias por estar noches. aquí con nosotros. No, gracias bueno, por la ¿por dónde invitación. empezar? ¿Por dónde empezar? Tenemos un montón de temas para hablar. Si te parece, podemos empezar por la cuestión Facebook, ya que Mark Zuckerberg estuvo dando alguna declaración en la CNN hace minutos nada más, antes de que nosotros empezáramos el programa, responsabilizándose y hablando de que las medidas de seguridad deberán ser reforzadas y cambiadas. Sí, fue bastante sorpresivo, salió a hacerse cargo básicamente. Lo cierto es que este escándalo, está bueno que se haya convertido en un escándalo. A nosotros los que trabajamos en derechos humanos y nuevas tecnologías, en general, muchas veces se nos tilda de paranoicos y no, pero ¿cuál es el problema? Yo, por ejemplo, personalmente, nunca jamás abrí una cuenta de Facebook. Ah, mirá. Sobreviví muchos años y lo voy a seguir haciendo. Mirá. Y hoy es el día en que digo, ¿vieron? ¿Pero por qué? Porque esto que pasó se sabe hace muchos años. Se sabe, lo único que nos faltaba era tener documentación que nos permitiera mostrarlo públicamente de esta forma. Que estallara un escándalo faltaba. Pero lo que hay que entender es que las empresas, las grandes empresas de Internet, y esto no es solo un problema de Facebook, aunque hay que decir que Facebook es así casi como el emblema, es paradigmática, pero no es la única, hay muchas otras bastante más anónimas que Facebook. Digamos, los servicios que te prestan estas empresas en Internet, cuando el servicio es gratuito, uno, ¿cómo se explica? Hagamos un poco de razonamiento. El producto sos vos. Claro. El producto sos vos. Claro. Porque ¿a qué se debe que te ofrezcan todo de manera gratuita? Y que esas empresas además coticen en bolsa a unas tasas impresionantes, que sean empresas cuyo principal activo son bienes intangibles. ¿Cuáles son esos intangibles? Los datos. ¿Cuál es el negocio de estas empresas, especialmente de Facebook? Es tener cada vez más datos, porque esos datos tienen un valor económico incalculable. Te hago una cortita más, así ya abro el juego para que mis compañeros puedan preguntarte. En ese punto, sobre Facebook o cualquiera de las otras empresas de Internet, ¿hay una malicia inicial en el negocio o hay un descubrimiento de que se encontraron con herramientas que les podían dar mucho dinero de repente con algo que habían inventado? Es la economía, es un incentivo económico. Digamos, Internet podría haber sido distinta de lo que fue. En el momento que se impone la Internet de todo gratis, podríamos haber pagado por un correo electrónico, podríamos haber pagado por tener un servicio de blog, podríamos haber pagado por un montón de cosas, pero el desarrollo de Internet decantó, por cuestiones económicas, a este modelo en el cual el usuario aspira a tener servicios gratuitos y optamos por servicios gratuitos o ganan en la competencia los servicios gratuitos, porque hay, por ejemplo, en el mercado un montón de servicios de correo electrónico que te aseguran privacidad, que te aseguran que no vas a tener, pero lo tenés que pagar. Claro. Y en términos de competencia es más difícil competir con alguien que te da cantidades de gigas de espacio de almacenamiento y gratis. Ahí hay mecanismos transaccionales en los cuales todos nos hemos visto involucrados, hemos transaccionado en una economía en la que no entendemos cuál es la economía. Claro. Damos a aceptar, aceptamos los términos de uso, nos suscribimos, nos subimos a una plataforma y no nos damos cuenta que estamos firmando un contrato en el cual nosotros ofrecemos algo a cambio. Lo que nosotros ofrecemos es eso que nadie lee. Yo quiero preguntarle a todo el mundo, estoy haciendo la pregunta a todo el mundo, ¿cuándo fue la última vez que leíste los términos de uso de una aplicación que instalaste en tu celular? Creo que nunca. Y ahí es muy elocuente. Yo invito, y porque yo vivo preocupada por los chicos, cada vez que vengan sus hijos y les digan, quiero instalar este jueguito, ¿puedo? Si es que tienen la suerte de que lo hagan. Es Muchos el momento en el ni que lo más hacen. rápido se aprieta. En ese momento, acepto. lo que uno tiene que hacer es decirle, bueno, vamos a leer juntos. Claro. Y yo les aseguro que cuando uno se sienta a leer con un mínimo, no hace falta No tanto, lo querés firmar, seguro que no lo querés firmar. Te empezás a dar cuenta que te piden acceso a tus fotos, acceso a tus datos, acceso a tus contactos. Atención con esto, porque este tema de Cambridge Analytics y Facebook tiene que ver con que hubo
270.000 personas claro. que aceptaron Y someterse eso a se un multiplicó. test de psicología, no me acuerdo qué era, pero era un test Sí, psicológico. de autoconocimiento, aprendizaje, las etcétera. típicas Sí. que uno antes hacía en la revista, del multiple choice, a ver sí. cómo soy, cómo es mi personalidad. Bueno, está lleno internet de eso. Cada vez que llenas eso y aceptás compartir tus contactos, así se hicieron de 50 millones de contactos. Vamos a abrir el juego a otros temas. Los chicos tienen muchas preguntas para hacer. Empezamos por Nico. Ya que estamos en redes sociales, cambiamos, pasamos a la del pajarito. Una breve introducción. Yo en varios años he recibido 3 amenazas que fueron de muerte que terminaron en la justicia. Miles y miles y miles de insultos y agravios y aprietes a la familia, todo eso por día siempre en la misma red social. De golpe cuando uno ve el informe de Amnesty y ve los casos puntuales que analizaron, pero más allá de los casos que analizaron, cuando ves la propuesta que hacen, Perdón. ¿qué opinión tenés? Contemos un respecto poquito lo ese de informe? Amnesty. Contemos un poquito de qué Sí, se trata bueno, el... Amnesty Argentina, no Amnesty Internacional, Amnesty Argentina Sí, pero publicó un déjame que te agregue informe. algo. Amnesty Argentina está en línea con algunas cosas que está haciendo Amnesty Internacional. Es más grave el asunto. Sí. Está bien. Publicaron un informe en el cual hicieron el seguimiento a 10 cuentas, de las cuales 2 no son cuentas porque no están en Twitter, lo cual es algo que... Pañi, por ejemplo. Sí, Pagni y Nelson Castro, por lo cual ya de entrada estamos con un serio problema de análisis o de campo de muestreo, y hicieron un seguimiento de cómo eran agredidos por distintas cuentas al mismo tiempo, de las cuales, bueno, todos los que estamos en Twitter sabemos que algunas sí son cuentas anónimas y otras tienen nombre y apellido y foto, y algunas nos han agredido a nosotros, lo incluyo al señor Montes de Oca, pero ¿cuál es la opción de Twitter siempre? Blog, report, me fui. Cuando uno ve este intento de control, ¿vos viste un intento de control en esta propuesta? Yo sentí un intento de control. No lo dicen explícitamente, pero yo queda picando, queda en los puntos suspensivos de, bueno, ¿y cómo se sigue de acá? Yo tengo un problema con el reporte de Amnesty. Yo creo que está hecho con buenas intenciones, conozco a quienes lo hicieron, confío, pongo las manos en el fuego porque lo hicieron, son gente en la que yo confío 100%. No, las intenciones son... Pero tengo que presentar mis discrepancias, primero en la metodología. Me parece que la metodología no nos permite sacar las conclusiones que sacan. Creo que como saben que no pueden sacar las conclusiones, hacen unas conclusiones bastante ambiguas. Y en ningún momento dicen nada sobre censura y demás. Hoy escuchaba un reportaje a la directora ejecutiva de Amnesty en Argentina, y ella decía que esto no era una interpelación al Estado, sino que era una interpelación a la empresa, a Twitter, y que le pedían a Twitter que empezara a pensar, a buscar estándares, ideas así, y lo dejaba así, como abierto, y mi sensación, y esto es muy personal, así que lo pongo como mi opinión personal, es que no se atreve a decir que Twitter tiene que controlar, porque no lo puede decir porque representa una organización de derechos humanos. Pero en buena medida Twitter controla pedido. Yo creo que ahí hay un problema, y hay un problema básico que se ve mucho cada vez que hablamos de violencia en redes sociales, agresiones y demás, y es que no se puede pensar una regulación, ni se puede pensar algo objetivamente desde el lugar de la víctima. Y en este caso, porque la víctima siempre está sensibilizada, claro. Digo, no todos hacen lo que haces vos, que me parece de una madurez importante. Si me amenazaron, si judicialicé lo que hizo falta judicializar, porque obviamente hay instancias donde una amenaza es un delito y hay que investigar y hay que saber, porque además la tarea del periodista tiene que tener protecciones especiales porque es una tarea sensible. Digo, todo esto uno lo entiende. Ahora, cuando uno pone como centro de una investigación de una organización el caso de un ataque contra la directora de esa organización, claro. Y después en la palabra de esa directora, y esto es, insisto, mi opinión, no lo dice ella, no voy a poner en ella nada de lo que no haya dicho, pero mi sensación frente a eso es, a ella no le gustó que la ataquen, no le gustó lo que dijeron de ella, y utiliza esto para... Claro. Algo hay que hacer. Claro. Y el discurso de la víctima, muchas veces uno tiene que ponerse, acompañar a quien es víctima de una agresión, de un acoso y demás, pero nunca puede desde ese lugar buscar la regulación, porque la sensibilidad uno no puede regular con las tripas. Exactamente. Nacho.
Aclaremos que Argentina es uno de los países con mayor penetración de redes sociales. Creo que está en el cuarto o quinto lugar todavía y la región solamente nos supera a México. Mi pregunta es, después viendo también el tema de la primavera árabe y los intentos por controlar este monstruo, ¿existe la tecnología, tanto informática como política, como para dominar la opinión pública en Twitter, o estamos ante un intento vano? A ver, difícil, es muy grande la pregunta. Existen mecanismos, técnicas y hay servicios que se compran, y lo que pasó con Cambridge Analytics nos demuestra que es posible tener una injerencia muy fuerte sobre la opinión pública a través de un perfilamiento milimétrico de las personalidades a quienes voy a apuntar un determinado discurso. Hoy hablaba con una radio a la mañana y hablábamos de, bueno, si esto ocurrió en Argentina, y yo creo que esto pasa en Argentina, y yo creo que la evidencia más a la vista que tenemos de que este tipo de manipulaciones como las que ha hecho Cambridge Analytics para las campañas de Trump y para el Brexit en el Reino Unido están en Argentina, y creo que la variable que nos lo muestra es la profundidad de la grieta y la emergencia en el discurso público de un discurso de odio, un discurso visceral, un discurso que la verdad es que hacía tiempo que no veíamos tan exacerbado, como por ejemplo todo el discurso antiinmigratorio, el discurso a favor de la mano dura, a favor del gatillo fácil, digo, más allá de que tenemos un presidente que recibe a un policía acusado de, digo, más allá de eso, hay una exacerbación de ese discurso en la esfera pública, sobre todo en las redes sociales. Y esto se logra a partir de esas técnicas de apuntarle a la psicología y a los temores y a las sensibilidades de la gente, que es lo que hizo Cambridge Analytics con esta incidencia milimétrica en los distintos grupos sociales y en los distintos votantes. Claro. Perdón, cuando vos hablabas hoy del tema Facebook y mencionabas la cuestión de si yo te preguntaba por la malicia o no, vos decías es la economía. Digo, cuando hablamos de economía, y está detrás de todo esto seguramente porque hay gente ganando millones con cada una de estas movidas, pienso si esto es un mientras tanto y es una etapa de transición hacia algo que puede mejorarse, o si este es el lugar en el que nos vamos a quedar y así va a funcionar Internet en el mundo. Yo no tengo la bola de cristal. La verdad que es difícil la pregunta, es muy complejo porque es una problemática sumamente compleja. Y lo que se está viendo en la discusión pública es que se está tratando de arreglar el problema de la caspa con una guillotina. Digo, jamás la censura, jamás el control por parte del Estado, el férreo control por parte del Estado, mucho menos darle más poder a las plataformas. Una de las cosas con las que nosotros discutimos permanentemente cuando hablamos sobre cuál es la responsabilidad de las plataformas, de Twitter, de Facebook y del resto de las plataformas, lo último que hay que hacer es darle a esas plataformas más poder que el que ya tienen. ¿Pero quién les da el poder? ¿El usuario o ellas mismas lo van logrando mediante estos procesos que vos describís? Cuando yo estoy hablando de darle más poder a las plataformas, me refiero específicamente a proyectos en los cuales se les pretende hacer cargo a las plataformas en línea del discurso que emerge de los reportes de Amnesty. Y antes te decía, el reporte internacional, salió un reporte sobre acoso a mujeres en Twitter, que es muy complejo en términos de que exige a Twitter acción directa sobre acoso a mujeres en la red. Y lo que hace es poner en cabeza de Twitter la responsabilidad de regular eso. Claro. Es como, el gran debate que hubo, que incluso llegó a la Corte Suprema de Justicia acá en Argentina. Te lo dicen, pero no te lo dicen, es como cuando te pones el pijamas con un invitado y le decís, ¿sabes qué? Yo no te estoy diciendo nada, pero me estoy más cómodo ¿Y con así. Google qué hacen? Con Google es lo mismo. De hecho, Porque aquí todo pasa por Google hoy. todo, y además pasa por Android en tu teléfono. Y en serio, miren las aplicaciones que tienen autorizadas en su teléfono. Miren, por ejemplo, la cantidad de trackers que tienen, quienes están siguiendo su actividad en Internet, cada vez que le dan clic a una nota en cualquiera de los diarios en línea. ¿Y qué haces con la Deep Web frente a todo esto?
Digamos, la Deep Web... Uy, abrimos una ventana, porque una ventana muy es, grande para nos queda un digamos, minuto no se puede nada hacer más, nada así que con estamos- es una red de Internet que está fuera Sí, de los claro. parámetros normales Internet a los que acceden profundo. algunas personas Claro. y donde circula gran parte de la información. Claro, A ver, claro. una cosa que tenemos que aprender es, primero, ya tenemos un esquema de regulación al cual todas las plataformas están sujetas, que son las leyes vigentes. Una amenaza es judicializable porque es un delito. Un insulto no es judicializable porque puede ser una opinión. Entonces, ya tenemos eso. Tenemos eso. Tenemos que aprender a bancarnos que hoy día la comunicación pública la puede ejercer cualquiera a través de Twitter. Y que hay mucha gente que ha ganado un espacio Sí. en Twitter, que es de ser un ciudadano de a pie, hoy tiene 20, 30 mil seguidores en Twitter por alguna razón. Exacto. Y que hay que bancarse que esa gente también opine. Y está Algo- bárbaro. Estamos sobre el final y no queremos dejar pasar lo que estamos viendo Claro, ahí, que más- es más la palpable. boleta única electrónica. Después de todo lo que nos contaste, ¿qué hacemos con ¿Qué esto? hacemos con el voto electrónico? No la voy a romper porque hay pocas, pero yo la No. rompería y diría, sigamos votando en papel. Porque esto Sí. es la garantía de que vamos a destrozar las garantías constitucionales de los ciudadanos argentinos si esto avanza. Todo lo que vimos en Scandal, lo que vimos en House of Cards, todo Lo eso que es real. vimos en Hacking Democracy es Bueno, real, que es claro. un documental de HBO. Lo que vemos en Caja Negra, que es un documental producido por la Fundación Vía Libre, que lo pueden encontrar en YouTube. Paso el chivo. Pero el voto electrónico es el peor ataque al sistema democrático. Nos preocupamos por la manipulación de los electores y toda esta cosa. Esto es el peor ataque. Porque los electores, mal que nos pese, mal que no nos guste que haya ganado el Brexit o que... Pues yo siempre digo, y esto es una opinión también, mucho de este escándalo emerge porque las elecciones las ganó Trump. Y hay mucha gente a la que no le gustó eso, y mucha gente cree que esa gente que está en Facebook y todo son gente a la que la convencés fácilmente. Quienes estudiamos comunicación sabemos que un ciudadano, un votante, no es una tabla rasa No, a la que vos le claramente. decís algo y va a hacer lo Claramente. que vos le digas. No es automático. Claramente. Sí, obviamente hay formas de manipulación, pero también tenemos que aceptar que vivimos en un mundo que es que toma por válido que las vacunas no sirven y que no hay que vacunar a los chicos y que la Tierra es plana. En ese contexto vivimos y si no queremos terminar como en Idiocracy, donde tenemos que apuntar es al sistema educativo y al Absolutamente, pensamiento crítico. absolutamente. Jamás a la censura. Beatriz, nos quedaríamos hablando horas, pero tenemos que hacer una pausa. Te vamos a volver a invitar porque este tema da para mucho más seguramente. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias.